Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en los números de una empresa con mucha historia y una mezcla de negocios bien particular. Fósforos S.A. Tenemos aquí su análisis razonado de los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. La idea es esa, ¿no? Ir más allá de la cifra fría, tratar de entender qué cuentan sus distintas áreas: fósforos, fruta, madera. Y ver qué nos dice esto de su presente y, bueno, de su futuro. Y de entrada, hay algo que llama la atención. Una tensión, diría yo. Los ingresos generales, ¡pum!, para abajo. Pero a la vez, nos dicen que tuvieron récord de fruta exportada, sobre todo cerezas. A ver, ¿cómo se come eso? Ok, vamos a desempacar esta aparente contradicción. Empecemos con la foto general. Primer semestre de 2025. Ingresos consolidados, 14.387 millones de dólares. Esto es una caída fuerte, 27,7% menos si comparamos con los casi 20.000 millones del mismo periodo en 2024. ¿Qué pasó acá? ¿Qué explica esta baja tan marcada? Mira, la respuesta principal, diría yo, está en la filial frutícola El Álamo. Hay dos cosas clave ahí. Primero, tuvieron un primer trimestre de 2024 que fue, digamos, excepcional. Muy bueno, por clima favorable para cerezas y arándanos. Ese golpe de suerte, por llamarlo así, bueno, no se repitió en 2025. Pero el segundo factor es quizás más revelador. Habla del riesgo del negocio. Hubo una diferencia, pero diferencia fuerte, entre los precios que ellos esperaban para las cerezas y arándanos de la temporada pasada, la 2024-2025, y lo que realmente les pagaron al final. Y lo impactante es la magnitud. Solo en el segundo trimestre de 2025, el Álamo tuvo que ajustar sus ingresos a la baja. Ojo, en 3.227 millones de dólares por estas liquidaciones finales. ¡Wow! 3.200 millones de ajuste. Sí. Para darte una idea, el precio final de las cerezas terminó siendo como un 31% más bajo de lo que habían proyectado. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Le pega directo a la última línea de todo el grupo. Y bueno, te hace preguntar por sus proyecciones o por la volatilidad misma del mercado. Entendido. Un golpe duro y, como decís, muestra los riesgos de ese negocio. Pero no todo fue para abajo. Dijiste que la matriz, Fósforos S.A. como tal, sí tuvo un aumento de ingresos, un 15,6%. ¿Qué anduvo bien en el negocio más clásico? Así es. Parece que el negocio de siempre, el de encendido, fósforos, iniciadores de fuego, aguantó bien. Se estabilizaron las ventas afuera en mercados internacionales y acá en Chile también vendieron más de estos productos. Iniciadores, pellets para calefacción, comparado con el año pasado. Es el negocio histórico, digamos, dando una mano. Ok. ¿Y la otra pata? TEMSA, la de terciados y elaboración de maderas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Tensa, ahí sí hubo una baja, del 11% en ingresos. La causa principal fue que les compraron menos desde afuera. Menos demanda de paletas de pintura, cubiertos de madera. Ajá. Pero, y esto es interesante, lograron compensar una parte con el mercado local, específicamente con los palitos de helado. Mira vos. Un equilibrio medio precario, ¿no? El mercado interno tapando un poco el hueco de afuera. Exacto. Algo así. Hablemos ahora de eficiencia. Costos. El costo de ventas consolidado bajó un 4%. Tiene sentido, ¿no? Por lo que decías de la menor actividad de la fruta. Pero, ¿y el margen bruto? La rentabilidad de lo que sí vendieron. ¿Se mantuvo? Correcto. La baja en costos va por ahí. Menos volumen, sobre todo en fruta. El margen bruto, antes de mirar detalles, fue de 2.111 millones. Pero ojo acá, ¿por qué entra a jugar la contabilidad? Las normas internacionales, las NIF o IFRS. Y tuvieron que hacer un ajuste que resta 180 millones a ese margen. ¿Cómo que resta? Un ajuste contable. ¿Qué significa eso en la práctica? Es un tema de tiempos contables, digamos. Ese ajuste es por el valor razonable de las cerezas y arándanos que se vendieron este año, en 2025. Pero resulta que el margen inicial de esa fruta ya se había reconocido como ganancia en los libros a fines de 2024, cuando la fruta todavía estaba, bueno, casi que en el árbol. Ah, claro. La norma te obliga a ajustar después. Exacto. La norma obliga a eso.
Es importante entender que no es que hayan gestionado peor ahora, sino que es el efecto de cómo se registra la agricultura a lo largo del tiempo. Así que el margen bruto final, después de este ajuste, quedó en 1.931 millones de dólares. Clarísimo. Un tecnicismo, pero con impacto en el número que vemos. Bueno, ¿y los gastos de operación? ¿Los que no son directo de la producción? ¿Lograron controlarlos? A ver, los gastos de distribución, administración y otros sumaron 6.433 millones de dólares. Es un poquito más que el año pasado, un 1.3% arriba. Lo que más subió fueron los costos de distribución. Probablemente la logística, ¿no? Exportación, movimiento interno. Aunque lo compensaron un poco con menores gastos de administración. Y acá hay otro punto importante, que se conecta con el resultado final. Las inversiones. La empresa invirtió fuerte, 2.949 millones de dólares en nuevas propiedades, planta y equipo en el semestre. Duda que ya tenían, aumenta la necesidad de financiamiento. Y eso se ve en los costos financieros. El costo neto por intereses subió 1.400 millones de dólares este semestre contra 1.037 millones el año pasado. ¿Y por qué? La razón directa que dan es tasas de interés promedio más altas en 2025. Es el costo de apostar al crecimiento futuro, ¿no? Claro, invertir hoy tiene un costo financiero ahora. Para ir cerrando la parte de resultados, el tipo de cambio, ¿jugó a favor o en contra? Y la última línea, el resultado final. El tipo de cambio esta vez jugó en contra. Tuvieron un impacto negativo de 287 millones de dólares por diferencias de cambio. El año pasado había sido positivo, 135 millones a favor. ¿Y eso por qué? Principalmente, dicen, por el efecto del tipo de cambio cuando traes de vuelta los dólares de las exportaciones y los pasas a pesos chilenos. Otro factor externo que suma volatilidad. Entonces, si sumamos todo, el golpe en la fruta, los mayores costos financieros por invertir, el tipo de cambio en contra, ¿cómo quedó la foto final? Bueno, después de registrar un beneficio por impuestos de 1.611 millones, que, ojo, ayudó a suavizar el golpe, fue mayor que el beneficio fiscal del año pasado. La sociedad registró una pérdida neta consolidada de 4.548 millones de dólares. Uf. Sí, es bastante más grande que la pérdida de 481 millones que tuvieron en el mismo periodo de 2024. Y de esa pérdida total, la parte que le toca a los dueños de Fósforos S.A., la controladora, fue de 4.542 millones. Definitivamente un semestre complicado en rentabilidad neta. Complicado, sin duda. Cambiemos un poco el foco ahora. Miremos el flujo de caja. El informe dice que terminaron con un efectivo de 686 millones de dólares. ¿Cómo se movió la plata para llegar ahí? Empecemos por la operación, el día a día. Y acá vemos una de las señales quizás más preocupantes del periodo. Las actividades de operación generaron un flujo negativo de 171 millones de dólares. Negativo. O sea, salió plata de la operación. Exacto, salió plata en vez de entrar. Y esto es un cambio drástico, porque el año pasado, en el mismo semestre, habían tenido un flujo positivo de más de 2.000 millones de dólares. ¿Qué diferencia? Sí, este cambio realmente, enciende algunas alarmas sobre la capacidad de la operación central para generar efectivo. ¿Y por qué ese cambio tan brusco? ¿Cuáles fueron las causas? Principalmente 3 cosas. Pagaron más a proveedores, un 15% más. Cobraron menos de clientes, un 1.7% menos, quizás por las menores ventas o tardaron más en cobrar, no lo detallan tanto, y pagaron más sueldos, un 3% más al personal. Hubo algunas cosas que ayudaron un poquito a compensar, Pagaron menos por seguros, bastante menos, un 80%, y tuvieron otros cobros operativos mayores. Pero no alcanzó para evitar que la operación consumiera efectivo en lugar de generarlo. Ok, la operación usó caja. Pero antes dijiste que invirtieron casi 3.000 millones de dólares. ¿Eso no significa que salió mucha más plata por el lado de las inversiones? Curiosamente no. El flujo neto de las actividades de inversión fue positivo, por 1.810 millones de dólares. Positivo. ¿Cómo?
Porque si bien gastaron esos 2.949 millones en nuevas propiedades, planta y equipo, que, dicho sea de paso, fue menos que los 4.174 millones que invirtieron el año anterior, también les entró plata, 1.181 millones por vender otras propiedades y equipos. Ah, vendieron activos. Exacto. Vendieron activos para financiar una parte de las nuevas inversiones. Una forma de manejarlo. Tiene sentido. ¿Y en qué están invirtiendo ahora? ¿Hacia dónde apuntan? Las inversiones van a áreas que parecen estratégicas. Por un lado, automatización. Están metiendo robots en las líneas nuevas, como la de cubiertos de madera, y también mejorando la eficiencia en las líneas de siempre, fósforos, iniciadores. Ok, eficiencia. Y por otro lado, una parte importante, 1.818 millones de dólares, fue directo al campo, al área frutícola, desarrollo de plantaciones de cerezos, arándanos, manzanos, uvas para vino, en la séptima región. Son apuestas claras, eficiencia industrial y crecimiento agrícola. Automatización y campo. Interesante mezcla. Y para cerrar el cuadro del flujo de caja, ¿cómo financiaron todo esto? Especialmente si la operación no generó plata. Bueno, tuvieron que recurrir a financiamiento, pero fueron más medidos que el año pasado. Consiguieron préstamos netos por 660 millones de dólares. Neto significa lo que pidieron menos lo que pagaron. Y eso es bastante menos que los 1.337 millones netos de 2024. Ok. Si miras el detalle, tomaron 1.488 millones de dólares en préstamos nuevos, sobre todo de corto plazo. Pero a la vez, pagaron 828 millones de deudas que ya tenían. Parece que están tratando de manejar la deuda con prudencia, ¿no? A pesar de que necesitan invertir y tuvieron déficit operativo. Entendido. Una gestión financiera activa, sin duda, en un momento complejo. Pasemos ahora a los indicadores clave. Esas métricas que dan una foto rápida de la salud financiera. ¿Cómo anda la liquidez? Los indicadores de liquidez muestran presión, claramente. El ratio corriente que compara activo corriente con pasivo corriente bajó de 0.92 a 0.80. Y la razón ácida, que es más estricta porque sacar los inventarios, cayó de 0.61 a 0.40. Ambos por debajo de 1. Exacto. Ambos bajo 1. Eso sugiere que los activos que pueden convertir rápido en plata no alcanzan para cubrir las deudas que vencen pronto, en el corto plazo. Es una señal de alerta. ¿Y el endeudamiento general? Subió mucho. La relación entre la deuda financiera neta y el patrimonio subió un poco, pero no de forma dramática. Pasó de 0.28 a 0.32 veces. La deuda financiera neta total anda por los 31.625 millones de pesos. Pero lo interesante, y que conecta con la liquidez, es la estructura de esa deuda. ¿A qué te refieres? A que el 65% de todos sus pasivos son corrientes, o sea, vencen en menos de un año. Y eso es más que el 61% que tenían el año anterior. Hay más presión de corto plazo. Entiendo. La compañía lo sabe, ¿eh? El informe dice que están trabajando activamente para cambiar parte de esa deuda de corto a largo plazo, para que calce mejor con sus inversiones, que son a largo plazo. Y también dicen que planean vender activos que no son esenciales para bajar deuda. Están moviendo fichas, como decíamos, para manejar esta presión. Estrategias necesarias, claro. Y los activos totales. Y la rentabilidad final para el accionista. Los activos totales suman unos 155.740 millones. Un poquito menos que el año pasado. Y la rentabilidad, bueno, como ya vimos con la pérdida neta, los indicadores son negativos y empeoraron bastante. La pérdida anualizada sobre el patrimonio promedio es de menos 9.1%. Compárala con el menos 0.87% del año anterior. Mucho peor. Sí. Y la pérdida por acción se disparó. Menos 147.7 pesos por acción contra menos 15.3 pesos en junio de 2024. Los accionistas lo están sintiendo directamente. Claramente. Las cifras financieras del semestre pintan un cuadro desafiante, pero el informe le dedica bastante espacio a algo que parece ir más allá de los números del trimestre, la sostenibilidad. ¿Es esto un pilar real de su estrategia? ¿O es más bien, un discurso? Mira, por lo que se lee y por las acciones concretas que detallan, parece ser un pilar fundamental. Y bien diferenciador, no suena discurso vacío, ¿eh?
Para empezar, controlan su materia prima clave, la madera de álamo, con su filial Café El Álamo. Eso ya les da estabilidad de costos, calidad, una ventaja estratégica. Pero lo que realmente me llama la atención es el paquete de certificaciones de sostenibilidad que tienen. Y lo específicas que son. Tienen la certificación FSC, la del Forest Stewardship Council, de cadena de custodia desde hace 20 años. ¡20 años! Eso ya te habla de un compromiso de larga data con el manejo forestal responsable. Pero además, su filial CAF El Álamo es la primera en Sudamérica y la segunda en el mundo en calificarse bajo un estándar súper específico, verificación de campo para la restauración de ecosistemas forestales. O sea, no solo manejan bosques, los restauran. Exacto. No solo manejan, sino que dedican hectáreas activamente a restaurar ecosistemas. Eso es ir un paso más allá. Y no termina ahí. Desde 2023, Fósforos y Café El Álamo son también las segundas empresas del mundo certificadas bajo algo llamado Marco de Sostenibilidad de Preferred by Nature. ¿Y eso qué implica? Esa certificación es clave hoy, porque les permite asegurar que cumplen con las nuevas normas de la Unión Europea contra la deforestación. Les garantiza cadenas de suministro limpias para exportar a Europa. Y para el campo, para la parte agrícola, tienen Rainforest Alliance desde 2017. Es un escudo de certificaciones muy robusto, muy específico. La verdad que es notable ese nivel de compromiso y validado por terceros. Y mencionabas que esto de usar plantaciones propias viene de lejos. Exacto. El informe lo recalca. Desde que se fundaron en 1913, usan plantaciones propias de álamo. Hoy producen unos 40,000 metros cúbicos al año de madera certificada. Y lo crucial es cómo conectan eso con su estrategia de producto. Usan esa madera certificada no solo para los fósforos de siempre o los palitos de helado, sino ahora para su nueva línea de cubiertos, cuchara, tenedor, cuchillo. Ah, claro. Certificaciones no son solo un sello bonito, son las que habilitan y refuerzan esta estrategia de ser, como dicen ellos, una operación mucho más amigable con el planeta. Bien, hagamos un balance entonces de esta exploración. Por un lado, tenemos a Fósforos S.A. en un momento financiero complejo, diría. Este primer semestre muestra ingresos consolidados para abajo, sobre todo por la volatilidad de la fruta. Pérdidas netas mayores. Presión en la liquidez. Pero por otro lado, vemos un negocio tradicional que aguanta. Inversiones fuertes en automatización y en el agro, y un compromiso con la sostenibilidad que parece, excepcionalmente profundo y muy certificado. Precisamente, se ve una tensión muy clara entre el corto plazo y el largo plazo. Los números financieros del hoy muestran dificultades, no hay vuelta que darle. Pero la estrategia a futuro parece estar bien definida. Invertir en ser más productivos, automatización, desarrollo agrícola, intentar ordenar las finanzas, cambiar deuda de corto a largo, vender activos que no usan y, sobre todo, apalancarse en la sostenibilidad, y no solo como algo operativo, sino como propuesta de valor central, buscando incluso crear nuevos mercados como alternativa al plástico. Con este compromiso tan fuerte y tan validado con la sostenibilidad, que se ven productos nuevos como los cubiertos de madera, ¿hasta qué punto este enfoque estratégico puede ser su gran activo a futuro? ¿Podría la percepción del mercado, de los inversores, de los consumidores, llegar a valorar esta apuesta por lo sostenible por encima de la volatilidad financiera de corto plazo? ¿Podría esto crear una ventaja competitiva que dure? ¿Será la economía verde la que finalmente impulse la rentabilidad de Fósforos S.A.? Un tema para seguir de cerca sin duda.